Muy buenas tardes. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Bienvenidos a esta segunda temporada de Agenda Mediática. En la temporada pasada hubo muchos comentarios acerca de el tema de las elecciones 2021 y nos dimos a la tarea en estos días de contactar a un especialista en este ámbito. Para ello, en este programa tenemos el gran honor, el gran gusto de tener a mi muy querido amigo, el doctor José Luis Estrada, investigador, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, a tus órdenes. La verdad que felicito este espacio que sin duda puede ayudar mucho a la reflexión. Perfecto, José Luis. Pues bueno, en ese sentido, nos gustaría aprovechar este tiempo que tenemos contigo, sabiendo de tu expertise en el tema de la comunicación política, en el tema, por supuesto, también de la democracia, medios de comunicación y, por supuesto, todo el desarrollo que has tenido en el ámbito profesional. Me gustaría iniciar esta conversación, esta plática contigo, preguntándote acerca de la democracia actualmente en México. ¿Qué visión tienes y sobre todo, qué papel estás viendo de los medios de comunicación y la comunicación política actualmente, a ya casi 2 años, de la toma de protesta del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya, no, pues muchísimas gracias. En principio felicito a todos quienes están escuchándonos. Me parece que el tema sobre la democracia es muy interesante y en principio diría que para poder hablar de la democracia, Robert Dahl, uno de los teóricos que hizo un libro excelente que habla que no solamente existe una democracia, eso también es importante, hay democracias. O sea, cuando Robert Dahl hace su libro de la poliarquía, se da cuenta que no puede encasillar a todos los países y no puede tratar a todos los países por igual. Ese es el primer error que tenemos de principiantes cuando pensamos que la democracia mexicana tiene que ser igual a la norteamericana o que tiene que ser igual a la brasileña. No, en principio debemos entender que nuestro sistema político es distinto a todos los demás, por el contexto sociocultural, por el contexto que tenemos en términos de división de poderes, etc. Una vez que hemos dicho que nuestra democracia no se parece a ninguna, porque es única, que es una democracia que se ha construido sobre distintos cimientos, lo que tendríamos que decir es que una característica fundamental de la democracia es la división de poderes, número uno, y la otra es esa construcción de contrapesos. Cuando se construye el concepto de democracia, lo primero que se busca es justamente el tema de la representación, ¿sí? O sea, la democracia está afincada sobre la representación política. Eso significa que yo no puedo ir al ágora a levantar la mano y a votar por cada iniciativa que hay en la Cámara, ¿no? O por cada propuesta que yo quisiera hacerle al presidente. Yo no puedo, porque además tengo que trabajar, dar mis clases, cuidar a los niños, etc. No puedo, entonces elijo yo a un representante. Y en ese sentido, los representantes, ¿sí? Los 128 senadores y los 500 diputados son nuestros representantes, ¿sí? Pero en este momento en el cual nosotros tenemos una mayoría de un partido en el poder, ¿sí? Lo que tenemos que generar es un mayor mecanismo de contrapesos. Es decir, una democracia solamente funciona si tiene contrapesos, ¿sí? Porque la democracia está fundamentada en ese equilibrio de poderes, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Pero hay una parte muy importante en el tema de la democracia que son los ciudadanos. Si nosotros no participamos, si nosotros no exigimos, si nosotros no presionamos a nuestros legisladores, por supuesto que la democracia va a ir en detrimento, ¿sí? Y entonces cuando se comienza a analizar la calidad de la democracia en estos estudios que ha hecho, por ejemplo, Morlino, Leonardo Morlino encuentra 8 dimensiones y dice, bueno, nosotros podemos hablar de calidad de la democracia
si consideramos justamente esa posibilidad de contrapesos. ¿Sí? Entonces, la democracia, su contraparte es los contrapesos que se están construyendo. Y en ese ejercicio de contrapesos están los ciudadanos. De tal forma que si nosotros no participamos, si nosotros dejamos que los legisladores actúen bajo su mutuo propio, ¿sí? O sea, no le exigimos, no le decimos qué es lo que queremos, pues por supuesto los legisladores nunca van a saber, ¿no? Hay una discusión que tiene que ver con un autor que es Burke, ¿no? Que habla precisamente en cómo pueden tomar la decisión los legisladores. Y Burke dice, bueno, primero tendríamos que entender que el legislador tiene muchos intereses, ¿sí? Dentro de los cuales, por supuesto, está el ciudadano. Aquí está el ciudadano. Pero hay otros poderes y hay otros intereses, de tal forma que los ciudadanos deben presionar al poder. O sea, la democracia solamente funciona si tenemos un ejercicio de participación, de colaboración y de incidencia ciudadana. Y en ese sentido, me parece que los ciudadanos se han quedado cortos, ¿no? Para responder a tu pregunta con este contexto, me parece que tenemos, si pensáramos que esta es la democracia, tenemos así de democracia, porque no se está utilizando todos los mecanismos de participación y todos los mecanismos de contrapesos, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos de contrapesos? ¿O dónde participo yo? Me dicen los ciudadanos, pero ¿yo dónde? Si yo no me veo. Ah, ok. Pues construyamos mecanismos de transparencia, construyamos mecanismos de contraloría social, participe, o sea, si van a hacer una obra en su colonia, participe en el tema de la contraloría social. Si usted en este momento en las escuelas, ¿verdad?, no está de acuerdo con el cobro que van a hacer sobre las inscripciones, sobre ese monto que se recauda para los beneficios de la escuela, participe. Entonces, es democracia y es participación. Y en medio está ese equilibrio de contrapesos. De tal forma que me parece que pudiéramos tener una mejor democracia, Luis, si nosotros activamos más este ejercicio de contrapesos. O sea, la balanza debe de estar así, ¿no? Pero a veces la balanza se va más hacia el poder y se va cayendo el ciudadano. Acá está, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empujar, trabajar para participar, trabajar para activarnos, trabajar para demandar, ¿sí? Un papel muy importante, pues, es el periodismo. Los periodistas tienen un papel fundamental en la democracia porque llevan la discusión de los ciudadanos, ¿no? No hay agua, no hay luz, las contrataciones no son más apropiadas, tenemos los hospitales llenos. Ahí es donde el ciudadano, ¿sí?, está así, el poder, y el ciudadano está presionando, ¿no? Si el ciudadano no presiona, la democracia no se equilibra. Y entonces el tema de la democracia, como ha sido construido en términos teóricos, es sobre el equilibrio, sobre la igualdad, sobre este piso que debe de ser de alguna manera firme para todos, ¿no? Me encanta, por ejemplo, uno de los teóricos del liberalismo, John Rawls, cuando habla que todos nacemos distintos. Por supuesto, todos somos diferentes. Tenemos consideraciones que nos hace que seamos diferentes, pero algo que va a hacer que podamos nosotros ser iguales es la educación, ¿sí? Ojalá y lo vean mis estudiantes, pero se van a ver justamente confrontados con las clases que yo doy, ¿no? Porque me dicen, profe, pero es que yo no tengo dinero. Profe, pero yo vengo de un pueblo en donde no tenemos agua, no tenemos luz. ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda alcanzar, ¿no?, esta cima o este espacio en donde todos están, hasta el techo, ¿no? ¿Cómo llego yo al techo, ¿no? Pensando un poco también en el tema de género, ¿no? El techo de cristal, ¿no? ¿Cómo rompo y cómo alcanzo el tema de género, el techo de cristal? A través de la educación. Entonces, la educación construye ciudadanos conscientes, la educación construye ciudadanos participativos y la educación construye una mayor democracia. Entonces,
Sí creo, en pocas palabras, para comprender un poco si estamos muy bien o estamos muy mal en el tema de la democracia, usted mismo pregúntese, ¿no? O sea, hay mucha participación, están activados todos, hay una cultura política fuerte en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. No, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir cada vez más este espacio de interlocución entre el gobierno, acá está el gobierno, y los ciudadanos. O sea, el gobierno tampoco sabe lo que quieren los ciudadanos, o sea, no adivina, no adivina, es como el novio que no sabe qué es lo que le gusta a la muchacha, no sabe si regalarle rosas o regalarle un peluche, ¿no? Y entonces el novio está acá, así como el gobierno, y los ciudadanos están acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra democracia? Hacer que esa brecha se vaya disminuyendo, ¿no? O sea, aquí está el gobierno, aquí están los ciudadanos, y hacer que cada vez sea este puente más cercano, ¿no? En Estados Unidos, voy a darte un ejemplo, ¿no? Tuve yo oportunidad de estar allá en Nuevo México. Por ejemplo, los distritos son muy importantes, o sea, cada distrito tiene a su cónsul, ¿no? Que es como el regidor, como el presidente municipal, ¿no? En ese gobierno local. Y tú le llamas y le dices, hola, cónsul, te quiero informar que no hay agua. Y entonces el cónsul de inmediato llama, gestiona y en, no sé, en el menor tiempo posible tú ya tienes agua, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro país? Nadie dice, o sea, no hay agua en toda la colonia, nadie dice nada. Comadre, ya llegó el agua, no sabemos, estamos esperando. Oiga, ¿y no alguien ya fue a avisarle al presidente que no hay agua? No, dice, es que está bien lejos, es que pues no sabemos el teléfono. Entonces nos damos cuenta que tenemos una democracia con un déficit, ¿no? Con un problema que está, pues en parte porque los ciudadanos no tienen una cultura política de levantar el teléfono y decir, oye, a ver, no hay agua, regidor del agua, te quiero informar que en este momento no tenemos agua, te pido por favor que mandes el agua lo antes posible, que gestiones lo que tengas que hacer, porque nos vamos a ver en las elecciones del 2021, cuando tú te vas a reelegir. ¿Sabes qué va a hacer ese regidor que escuche eso? Mira, fast track. De inmediato, si es necesario, él mismo va, abre la llave y participa, porque entonces en el tema de la democracia está la participación, pero por el otro lado están también esos mecanismos de control de los cuales yo hablaba. Si hablamos que la transparencia, que la Contraloría Social son mecanismos de control, hay otro mecanismo de control fabuloso en la democracia, que es la reelección. Y entonces, en el momento en que tú le dices al gobernador, señor gobernador, yo quiero que solucionen esto, señor presidente municipal, yo quiero que solucionen esto porque usted me va a estar pidiendo el voto para reelegirse. Recuerden que con la reforma política de 2014, ¿sí? A partir, bueno, de 2018, ya tenemos la reelección de alcaldes, diputados y senadores. Entonces, imagínate, los podemos tener muy cercanos, los podemos tener, si tú quieres, controlados, ¿no? Los podemos tener de alguna manera más responsivos, como le llama un poco Morlino, de responsividad, de te doy, me das, del tipo Fortat, ¿no? Pero no lo hemos hecho. O sea, la democracia está en nuestras manos, ¿no? Pero no hemos activado esos mecanismos y por supuesto tenemos una democracia deficitaria, pero por una parte por esa falta de cultura política y por otra por ese abuso de poder en donde hay un presidencialismo exacerbado, en donde hay un desinterés por los ciudadanos, en donde pues la infraestructura o el tema institucional no nos ayuda, pero tenemos que trabajar en ello, ¿no? O sea, me parece que el papel de los politólogos, el papel de los comunicadores es justamente cerrar esa brecha que se está dando y que si no trabajamos se va a hacer más grande, ¿no? Es como cuando la luna se acerca a la Tierra, ¿no? Hay momentos que está muy cerca y hay momentos que está muy lejos, ¿no? Nuestro papel como ciudadanos es que podamos nosotros hacer que haya una mayor cercanía y eso, por supuesto, y por ende, por añadidura,
nos va a dar una mejor democracia. Entonces, ¿hay recetas para tener una mejor democracia? Te las estoy dando, ahí están. Involúcrese, participe, demande, ¿sí? Exija, ¿no? Y el día del voto también reflexione, ¿no? A ver, este alcalde, ¿no? Porque hablamos de la democracia, pero en todos los niveles, desde la local, ¿sí? Hasta la federal. Yo pensaría que tenemos que pensar desde la democracia local, ¿no? O sea, no todo es presidente, no todo es la federación, sino también tenemos cosas que podemos hacer desde lo pequeño, con el jefe del fraccionamiento, si tú quieres, hay algunas figuras de representación en donde tienes delegados, en donde tienes regidores, en donde tienes presidentes municipales. Entonces, empecemos a trabajar una democracia más amplia desde abajo. O sea, yo siempre he pensado que la democracia debe ir desde abajo y no desde arriba, ¿no? O sea, todos quieren que ya la democracia esté hecha, pero no, la democracia tiene que construir, ¿no? Entonces, creo que con esto ilustro un poco, Luis, la manera en la cual yo veo el tema de la democracia. Por eso dicen que somos responsables, o sea, no podemos pedir la mejor democracia cuando no tenemos una participación activa en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos nosotros que, antes que pensar qué democracia tenemos, ¿no? Pensar qué democracia quiero, ¿no? O sea, en las elecciones de 2021, no pienses en quién va a ganar. Siempre dices, pero ¿quién va a ganar? Profe, dígame quién va a ganar, ¿no? Quien tú quieras. Ay, no, sí, porque usted genera una consideración de agregados, ¿no? Genera usted una opinión pública de agregados, ¿no? Y cada que me preguntas, lo que yo estoy viendo es que nadie sabe por quién va a votar. Y hoy en día tenemos al revés, si el número de outsiders o el número de indecisos se tasa en un 30%, me parece que al revés, Luis. Hoy solo un 30% sabe por quién va a votar y un 70% no sabe por quién va a votar. Entonces, pues tenemos una democracia incipiente, una democracia fracturada, una democracia pues no completa, pero tampoco nos preocupemos porque la democracia es un ideal, la democracia es un esquema, un sistema de gobierno perfectible y que por supuesto tiene altas y bajas, es como un negocio, ¿no? Yo a los chicos les enseño un poco la curva de los rendimientos decrecientes que se aplica tanto en la política como en los negocios, ¿no? O sea, las políticas públicas o las acciones de gobierno llegan a un punto que no pueden hacer más. Tenemos que innovar, tenemos que transformar, tenemos que modificarnos. Así lo mismo en los productos, ¿no? Entonces, por eso tenemos candidatos que eran muy serios y se vendieron muy bien, y ahora tenemos candidatos que no quieren ser serios, queremos candidatos más terrenales, queremos candidatos pues un poco más sensibles, si tú quieres. Esa retórica de los candidatos que era de mucha parsinomia, de mucha elegancia en el lenguaje, se han transformado. Hoy queremos un Bronco, ¿no? Que te dice las cosas de manera muy directa, que emociona, que construye sobre justamente ese tema de los sentimientos. Y entonces tenemos distintas facetas en donde la política ya no es la misma, ¿no? O sea, creo que cuando nos dicen, profe, ¿y puedo estudiar ciencia política? ¿Puedo dedicarme a la comunicación política? Pero por supuesto, o sea, diario tenemos nuevos ingredientes, diario tenemos nuevos elementos de los cuales nosotros podemos comenzar a trabajar y que por supuesto nos pueden llevar a tener pues una mejor democracia, ¿no? Entonces, estamos en el camino, Luis. Yo creo que no te puedo decir que tenemos una muy mala democracia, las instituciones funcionan, ¿no? Pero sí podemos tener una mejor democracia. Perfecto. O José Luis, aquí tú tocas dos elementos que me gustaría destacar en esta participación que haces. Por una parte, este tema de la cercanía o cierto alejamiento que hay entre el gobierno y, por supuesto, la ciudadanía. Y en lo que comentabas,
precisamente vemos que es un problema de comunicación. O sea, hay un problema ahí muy grande de comunicación, que muchas veces el gobierno no sabe transmitir, digamos, en algunos casos, lo que está haciendo, y muchas veces tampoco el ciudadano sabe transmitirle al gobierno lo que quiere. Pero vemos en ese vacío que hay, un factor que tú apuntalas muy bien en tu participación, que es el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son, en llegado momento, ese intermediario entre estos dos actores, entre los políticos y entre los ciudadanos. Ahora, bajo esa lógica, hemos visto que en los últimos años, es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, los medios de comunicación han entrado en una crisis de credibilidad, una crisis económica también de consumo y toda esa parte. Y México no es la excepción. Y recientemente estamos viendo que también el actual gobierno pues, ha disminuido, digamos, la partida presupuestal que antes destinaban otras administraciones en tema, digamos, de publicidad oficial. Esto ha derivado pues también en crisis, en cierres de muchos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero también hemos visto que ha crecido un fenómeno de nuevos comunicadores, personas que no están, digamos, dentro de los medios de comunicación, pero que hoy en día están teniendo igual de impacto o hasta más impacto que muchos medios de comunicación. ¿A quién me refiero? A pues estos famosos llamados influencers, influencers de las noticias, influencers de la comunicación, y que hoy en día están jugando un papel importante. Todo esto te lo comento para la siguiente pregunta. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el papel que actualmente están teniendo los medios de comunicación en esta coyuntura en la cual estamos viendo, acabas de describir muy bien todo lo que tiene que ver con la democracia y la democracia que actualmente estamos viviendo, donde básicamente la ciudadanía no participa, está muy alejada de los temas de gobierno, pero también vemos un gobierno que toma sus decisiones como partido hegemónico, etcétera, etcétera, y también no busca que digamos, incluir más a la participación ciudadana. En ese sentido, ¿cómo ves a los medios de comunicación? ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación? ¿Y cuál sería el reto de los medios de comunicación para precisamente mejorar, digamos, esos procesos de carácter comunicativos para tener una mejor democracia en nuestro país? Sí, claro. Mira, los medios de comunicación siempre han sido importantes, desde las campañas sociales, desde las campañas políticas, desde la comunicación gubernamental. Hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con comunicar bien más que gobernar bien. Es decir, eh, hay un, bueno, Francisco Barrio Terrazas, uno de los primeros gobernadores del PAN, fue muy pulcro, fue un muy buen gobernador, ¿no? Dicho por las auditorías, no por mí, ¿no? Pero, pero desgraciadamente tuvo muy mala comunicación y en el siguiente gobierno, cuando todos pensaban que por ser muy bueno, que por ser muy honesto, que por prácticamente ser muy bondadoso iba a ganar, pierde, se le entrega el partido, entrega el poder a otro partido, o sea, pierde, ¿no? Y entonces la reflexión, lo recuerdo, fue justamente que era muy bueno el gobernador, pero que no daba a conocer los hechos, es decir, no cacareaba, como dicen en el lenguaje vulgar, ¿no? No cacareaba sus éxitos, de tal forma que la gente tenía una percepción gris de ese gobernador. Y entonces, para ganar una elección, para tener simpatías, para tener lealtades y para tener, por supuesto, personas que vean que haces las cosas bien, es fundamental el tema de la comunicación. Más incluso que como yo actúo. Es decir, puedo a lo mejor trabajar 2 días a la semana, ¿no? Pero con un gran aparato que permite que vea muchas acciones, muchas obras, muchas inauguraciones de calles, y eso va a generar en la mente del ciudadano una percepción distinta. Entendamos que una cosa es la realidad, ¿sí? Por una parte está la realidad,
y por otra está la percepción, ¿sí? Entonces, nosotros somos sujetos mucho de la percepción, o sea, en todas las clases que yo doy de teoría política y en las clases de teoría de la comunicación, lo que hablamos es justamente de cómo te perciben los demás, de cómo la comunicación puede ser eficiente o deficiente y cómo en realidad las personas construyen en atención a la percepción que tienen sobre ti. O sea, si tú llegas corriendo, ¿no? O sea, si tú llegas a tus clases con tus libros, ¿verdad? Les digo a los chavos, carguen un libro, ¿no? Entonces llegan así las chavas o los chavos con sus libros, ¿verdad? Aquí estoy leyendo La democracia a prueba, ¿verdad? Si llegas con tus libros, ¿cuál es la percepción que se construye? Ah, viene de la cafetería, viene de la biblioteca, está leyendo. Pero si yo llego con un tamarindo, chupándome mi paleta, ¿verdad? Con un cigarro, la percepción que se construye en ese grupo social, pues es de que este cuate pues viene de otro lado, no está aplicándose, no trae ni cuaderno, no trae pluma, aunque en su casa haya estudiado 10 horas. Entonces, en ese sentido, cuando hablo de la percepción, los medios de comunicación son los que construyen la agenda, los que construyen la percepción y los que de alguna manera guían ese rebaño de ciudadanos hacia el tema de la opinión pública. Y por supuesto, son muy importantes. Pero ha sucedido algo, que los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, ya no influyen en los ciudadanos, porque los ciudadanos ya no están con el bolero. O sea, cuando yo te platico un poco la historia de que mi papá iba con el bolero y leía el periódico, pues por supuesto se boleaba y ya salía con las noticias en la mano, ¿no? O en el pensamiento. Hoy todas las personas se despiertan y lo primero que hacen es ver su celular. Y entonces los medios de comunicación tradicionales entraron en una gran crisis porque no se han desprendido de lo tradicional, no se han desprendido todavía del todo de ese elemento en el cual tienen que ya evolucionar, tirar todo lo tradicional. Afortunadamente la pandemia malamente ha hecho que, por ejemplo, algunas ediciones, por ejemplo, de algunos periódicos, no los quiero quemar, pero algunos periódicos ya no están vendiendo ni uno, ni un periódico. O sea, los kioscos donde tú compras el periódico, la gente ya no sale, no los ve. Y entonces lo que están haciendo es disminuir mucho su tiraje y sacar las versiones digitales. Hoy en día tenemos que trabajar ya, desterrar, tirar todo aquel mecanismo de comunicación tradicional y montarnos ya en las redes sociales, montarnos en esto que se denomina el periodismo digital, el periodismo transmedia, ¿sí? Ahí es donde tenemos que estar todos. O sea, ya los estudiantes no estén pensando en esas redacciones en donde había así unas mesas enormes, donde estabas redactando tu nota en esas salas de prensa con 20 computadoras, en donde bajaba el gobernador y te saludaba y había galletitas. Las salas de prensa quedaron extintas, ya no existen las salas de prensa, porque hoy sacas tu computadora, en cualquier lugar te conectas, vas a este lugar de café que es fabuloso porque te da internet, compras tu café, te sientas, haces la nota, la mandas. Entonces, estamos todavía, yo me parece que al 90% de la transición y esto lo que va a suceder es que vamos a cambiar ya totalmente a una modalidad digital, a una modalidad virtual. Ya si entras tú al periódico de El País, que lo puedo decir abiertamente, ya te regala 5 reportajes, 5 notas, ¿no? Y ya la sexta te dice, ¿quieres más? Paga. Vamos a llegar a ese papel o vamos a llegar a ese espacio en donde los medios de comunicación, por supuesto, son grandes influenciadores, grandes constructores de esa agenda, pero ya no deben de estar pensando en este esquema tradicional, sino innovando, sino generando ya una nueva forma de incidir en la sociedad, que ya la ha logrado el 50%. Creo que el 50% de los medios de comunicación ya están en las redes, vemos reportajes extraordinarios, o sea, a mí me ha sorprendido la capacidad de los periodistas mexicanos, te lo quiero decir, porque cuando han tenido necesidad han tenido que investigar y tenemos ahí la estafa maestra,
tenemos ahí muchas investigaciones que se han hecho a través de estos nuevos periódicos digitales y a través de estos nuevos periodistas, de tal forma que la construcción de la agenda es distinta. Ya olvidémonos de la televisión, aunque todavía tiene una gran penetración y todavía tiene una gran influencia en un sector específico de la población, en realidad no, o sea, en realidad la señora ya tiene acceso a redes, tiene acceso a memes, tiene acceso a una comunicación más inmediata, ¿sí? En el momento en que tiembla, todo el mundo te comienza a mandar un mensaje, ¿estás bien? El temblor, o sea, la comunicación se ha transformado y la agenda, consecuentemente, ya no está en los medios tradicionales, está en las redes. Y entonces, subámonos a las redes, comprendamos este fenómeno, entendámoslo y, por supuesto, actuemos también en consecuencia. O sea, no se vale que yo esté retuiteando cualquier bobería, ¿no? Y no se vale tampoco que yo esté a lo mejor subiendo información que sé que es falsa, ¿no? Porque entonces estoy rasguñando la democracia, estoy lastimando a las instituciones y estoy generando miedo, zozobra, desconfianza, y entonces estoy actuando mal como propio ciudadano. Pero, pues sí, en general te quiero decir que los medios de comunicación sí tienen una gran influencia, la siguen teniendo, pero ahora en el ámbito digital. José Luis, ahora tú tocas ahora un nuevo elemento que me gustaría que trabajáramos en esta parte, que es el tema de la percepción. Creo que ejemplificaste muy bien, puede ser un muy buen gobierno, muy buen político, muy buen funcionario público, pero si no transmites, si no comunicas, la gente va a ver que tú fuiste todo lo contrario. Un político gris, como bien lo señalas, un político que no cumplió las expectativas, un político que no realizó su trabajo y por lo tanto, al momento de, digamos, llevarte a este ejercicio que es parte de la democracia, que es el escrutinio a partir del voto, te castiga. Bajo esa lógica, me gustaría preguntarte cuál es, desde tu punto de vista, la percepción que actualmente tiene el gobierno en turno, pero no solamente el gobierno en turno, sino me gustaría ahora llevarlo del otro lado. ¿Cuál es la percepción actual que tiene la oposición, los partidos de la oposición, en esta coyuntura que estamos viviendo y en pues, nueva forma de gobernar y también en esta nueva forma de comunicar? Bueno, pues fíjate que eso que me preguntas es muy interesante. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está la oposición? O sea, yo no la veo. O sea, el ejercicio de comunicar y el ejercicio de trabajar justamente con la comunicación política es identificar esas áreas de oportunidad. Eh, por una parte, la oposición está como dormida, la oposición está muy debilitada, a lo mejor anímicamente, no sé si psicológicamente triste, ¿no? Con el tema de la pandemia, pero yo creo que no vemos una oposición fuerte, ¿no? Lo mismo que sucede con Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela la oposición la han atacado, es una oposición muy de bajo nivel, es una oposición que solamente surge en las elecciones, es una oposición muy comodina, es una oposición muy a modo. Entonces, preocupa porque si hablamos de contrapesos, uno de los contrapesos también serían los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos están justamente para construir ese disenso, construir ese debate, construir pues ese análisis, esta disertación en términos no solamente del discurso, sino en términos de la acción. O sea, yo quisiera que se acordaran cuando Fox salía a tribuna y gritaba y estos, yo nunca voy a olvidar, era un niño, no soy tan viejo, pero aquel legislador que se ponía su máscara de cerdo, ¿no? Y salía gritando en la tribuna. Eso es un ejercicio de oposición, pues que no se ve. Entonces, en ese sentido, la percepción que tenemos es como ciudadanos, o sea, o mi percepción es que nos falta oposición
y la percepción que tiene el gobierno es que esta oposición está controlada, está domada, está de alguna manera muy impávida, nada más viendo. Creo yo que necesitamos construir acciones que permitan justamente mejorar este equilibrio de poderes y que, por supuesto, la oposición actúe, la oposición diserte, la oposición discuta, ¿no? Creo que nos falta pues comprender el papel que tenemos como oposición, lo cual, desde mi punto de vista, no se ha comprendido, ¿no? Muy bien, en ese sentido, José Luis, apuntarlas muy bien de esa oposición que no la vemos. O sea, puede ser que tengan a lo mejor muy buenos gobernantes, muy buenos políticos, pero sigue todavía entre dormida o en llegado momento puede ser que no esté presente, derivado precisamente de la derrota del 2018, que fue contundente y que todavía no se puede recuperar, digamos, de esa parte. Ahora, me gustaría aprovechar esto para preguntarte, ¿cómo ves el escenario actual rumbo al 2021? En ese sentido, ¿cómo ves a los partidos políticos, a los medios de comunicación, al gobierno en turno y por supuesto también a la ciudadanía rumbo al 2021? Que el día de ayer, debo destacar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues está llamando o hizo un llamado a partir de su cuenta de Twitter, en la cual dice que no le convence que las elecciones sean vía correo postal, que se pueda mandar, digamos, correo postal el voto, porque hay una gran desconfianza y posiblemente pueda haber un fraude. En ese sentido, nosotros, con esta coyuntura del COVID-19, pues no estamos tan alejados, digamos, de un escenario, ya lo mismo lo dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que no descartemos que posiblemente esta coyuntura del COVID-19 nos arroje un escenario complejo en las elecciones del 2021 que orille o que genere que muchas de las campañas sean a distancia, que no haya las típicas asambleas en la cual pues el candidato llegaba y hacía su meeting, o más allá de esto, que se esté discutiendo que posiblemente también el voto sea electrónico o que sea vía, digamos, correo postal. En ese sentido, me gustaría preguntarte, sobre todo también por tu experiencia como consultor, ¿cómo ves o cuál es el escenario que ves rumbo al 2021? Bueno, pues de entrada, lo que tenemos que considerar es que el ciudadano es la mitad racional y la mitad emocional. O sea, casi tienes que partir al ciudadano en dos, así, ¡tut! ¿No? Y entonces te das cuenta que las teorías de la racionalidad, de la rational choice, ¿no? Que nos vendieron durante la década de los 80 y que parecían muy promisorias y que nos trataban de decir, ¿qué es lo que va a hacer el ciudadano? ¿Por quién va a votar? ¿No? Y había todo un ejercicio incluso matemático para hacer ese pronóstico, pues han caído, han caído. O sea, te soy honesto, han caído porque nos hemos dado cuenta que el ciudadano al final de cuentas es un animal, perdón por la expresión, ese Homo sapiens, ¿no? Pero ese Homo sapiens emocional, ¿no? Entonces ya hablaban del Homo ludens, ¿no? Del Homo videns, ¿no? Y tendremos que darle una nueva categoría a este Homo emocional, ¿no? Homo emoticón, ¿no? En donde al final de cuentas el tema de la pandemia nos ha puesto muy emotivos, ¿no? O sea, yo a veces me siento triste, a veces me siento eufórico, a veces muy alegre, ¿no? Y eso va a afectar muchísimo en el tema de las campañas. Las campañas, por supuesto, sí van a tener un gran peso en las redes sociales, ya no tanto esas campañas tradicionales de a pie, ¿no? Aunque por supuesto hay que mover la estructura, pero ya no van a ser campañas de a pie, sino van a ser ya campañas más vinculadas al tema digital y creo yo que van a ser campañas muy emocionales, o sea, lo que estoy previendo es campañas de miedo, campañas emocionales en términos pues de la pandemia, ¿no? De lo que nos ha traído, de todas estas emociones de acusaciones, de odio, de
descartar al otro contrincante. Van a ser unas campañas muy, muy fuertes, o sea, yo las espero emocionalmente muy fuertes, ¿no? Más que la guerra sucia de acusaciones y todo esto, de contraste, van a ser campañas de contraste, como le llaman en Estados Unidos. Y también el gran problema es que los partidos políticos están todavía ensimismados, todavía fracturados, todavía muy pasivos. Yo espero que sea una estrategia de los partidos políticos que no quieren desgastarse para no gastar recursos, pero creo que los partidos políticos tendrían que volver a ese escenario que, que fue la formación de los partidos políticos. Cuando se construyen los partidos políticos, había partidos políticos de panaderos, partidos políticos de obreros, partidos políticos de campesinos, partidos políticos de la burocracia, ¿sí? Y entonces cada partido político defendía sus intereses, o sea, los panaderos que querían, pues que les dieran la harina a mejor precio, que tuvieran exenciones fiscales. Hoy tenemos que volver a esos mismos partidos políticos y que me diga un partido político quién me va a mejorar las condiciones de vida, quién me va a garantizar un sueldo mínimo, quién me va a garantizar cosas que se han perdido, ¿no? Cuando los partidos políticos en esta historia van caminando, se van abriendo, ¿no? O sea, es decir, inician con una ideología de izquierda, pero después se van abriendo y se forman estos partidos catch-all o atrapa-todo, que lo que les interesa es ganar, ¿sí? Pero perdieron la ideología. O sea, yo quiero ganar. Oiga, ¿y usted qué piensa del aborto? Ah, bueno, pues, ¿qué me conviene pensar? Yo pienso lo que usted quiera. Y entonces se fueron perdiendo muchas de esas victorias ideológicas en las cuales los ciudadanos identificaban. O sea, en la década de los 70 tú identificabas un partido, el partido del gallito, ¿sí? Que era un partido de izquierda, con un partido del centro, con un partido de base obrera, con un partido de base campesina. Yo creo que para el 2021 necesitamos hacer que estos partidos regresen a sus orígenes y que podamos distinguirlos, porque hoy en día no los distinguimos, ¿no? O sea, tú dices, ¿dónde está la izquierda? ¿No? Y si esta es la izquierda neoliberal, o esto es la derecha hecha izquierda, o sea, ha habido una gran confusión por parte de los ciudadanos en torno a las ideologías de los partidos políticos, lo cual no abona a comprender el papel que tienen los partidos políticos en torno a la disidencia, en torno a la discusión, en torno al análisis. O sea, en esos momentos en los cuales está discusión el tema del aborto, no veo a un partido conservador tomando la bandera. O sea, ¿tú viste algún partido que tomara la bandera? No, Entonces, no. ¿quién me va a defender si yo estoy en contra o a favor de una ley que permita la interrupción del embarazo? Nadie. Entonces digo, ¿quién me representa? O sea, tenemos que volver al origen de la democracia, que es la representación. ¿Quién me representa? ¿Quién quiere mi voto si ninguno de ellos me está garantizando que mi voz esté allá? Y por eso tenemos a los candidatos outsiders, ¿no? O sea, la primera gran sorpresa, redes sociales en el 2021. La segunda sorpresa, partidos políticos devastados, partidos políticos con poca credibilidad, que van a dar pie a los candidatos outsiders, o sea, candidatos que están fuera de esa línea partidista y que de alguna manera yo me puedo sentir cómodo votando por Trump, por ejemplo. O sea, Trump es el ejemplo que nos puede ilustrar sobre lo que puede suceder en muchas de las candidaturas en donde una persona con lana, bonachón, puede ganar una elección, ¿no? O sea, porque la gente lo que busca es identificarse, ¿sí? Percibir, ¿sí? Que puede estar en ese diálogo con, o esa interlocución con ese candidato, ¿no? Y a veces tiene que ser un candidato bonachón, tiene que ser un candidato migrante, tiene que ser un candidato comerciante, tiene que ser una candidata ama de casa. O sea, eso es lo que yo estoy viendo, que si los partidos políticos saben capitalizar, pues yo creo que van a ganar. Sin duda van a ganar, pero necesitan, por supuesto, entender que la gente vota porque tiene sueños, aspiraciones y, lo más importante, emociones. O sea,
Yo, si no me emociono en el discurso, si no me emociono en esa coalición que parece muégano, digo, ¿y esto qué va a suceder? Yo prefiero votar por un candidato ciudadano o un candidato independiente. Entonces, las dos sorpresas me parece que son los candidatos independientes, que ya se ha legislado al respecto, ya creo que hay experiencias muy interesantes, y por el otro lado están estos candidatos outsiders que van a llenar las candidaturas de los partidos políticos, y eso también va a enriquecer mucho la participación de los ciudadanos en las candidaturas, ¿no? Perfecto. Pues bueno, José Luis, pues se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta plática. Me gustaría volver a repetir, si nos lo permites, en un futuro, No, por supuesto. otro espacio para reflexionar, porque como bien señalas, estamos apenas iniciando, digamos, estos procesos de transición de un nuevo modelo que nos va a llevar precisamente a una nueva forma de comunicar, una nueva forma de gobernar, pero también, sobre todo, una nueva forma de participación ciudadana. En ese sentido, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Agenda Mediática y, por supuesto, te abrimos el espacio para una futura participación, una futura colaboración con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo hasta Puebla. Muchísimas gracias. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos como cada semana estar nuevamente con nosotros aquí en Agenda Mediática. Soy Luis Ángel Hurtado y sean bienvenidos a esta su segunda temporada. Que tengan muy buen día.